Capítulo 5. Un santo de los perfumes muestra sus maravillas. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Yo no tenía esta sabiduría de Salomón para consolarme. En cualquier excursión que hacía fuera de casa, buscaba inquisitivamente a mi alrededor la cara del gurú al cual estaba destinado. Pero mi sendero no se cruzó con el suyo, sino hasta después de que terminé los estudios de la escuela secundaria. 2 años transcurrieron entre mi última huida con Amar hacia el Himalaya y el gran día en que Sri Yukteswar llegara a mi vida. En este lapso conocí a varios sabios, como el Santo de los Perfumes, el Swami de los Tigres, Nagendra Nath Vaduri, el Maestro Mahasaya y el famoso científico bengalí Jagadish Chandra Bose. Mi encuentro con el Santo de los Perfumes tuvo 2 preámbulos, uno armonioso y otro humorístico. Dios es simple, todo lo demás es complejo. No busques valores absolutos en el mundo relativo de la naturaleza. Estas filosóficas frases llegaron a mi oído mientras permanecía yo en el silencio en el templo, ante la imagen de Kali. Kali representa el principio eterno dentro de la naturaleza. Tradicionalmente se le representan con cuerpo de mujer y 4 brazos, y de pie sobre la forma del dios Shiva o el infinito, porque la naturaleza o el mundo fenoménico está enraizado en el noumeno. Los 4 brazos simbolizan los atributos fundamentales, 2 benéficos y 2 destructivos, que indican la esencia dual de la materia o creación. Y bien, mi encuentro con el Santo de los Perfumes tuvo 2 preámbulos, simple y humorístico. Entonces, esta frase de Dios es simple, estas filosóficas frases llegaron a mi oído mientras permanecía yo en el silencio en el templo, ante la imagen de Kali. Al volverme, me hallé con un hombre alto cuya vestidura, o más bien su ausencia, lo revelaba como un vagabundo sadhu. «Usted realmente ha penetrado en mi perplejo pensamiento», sonreí con simpatía. La confusión entre la bondad y el aspecto terrible de la naturaleza, simbolizado por Kali, ha desconcertado a cabezas más sabias que la mía. Pocos serán los que puedan resolver sus misterios. El reto del bien y el mal es el desafiante enigma, semejante a la esfinge, que la vida coloca ante cada inteligencia. Por no intentar solución alguna, tanto en los días de Tebas como en la actualidad, la mayoría de los seres humanos paga el error con su vida. Aquí y allá, se yergue una figura solitaria que jamás admite la derrota. De la dualidad de Maya, ella arranca la verdad acerca de la indivisible unidad. Y bien, nuevamente habla de Maya, ilusión cósmica, literalmente la medidora. Maya es el poder mágico de la creación por el cual las limitaciones y divisiones están aparentemente presentes en lo inconmensurable y lo inseparable. Bien, ¿habla usted con convicción, señor?, dije yo. A lo largo de mucho tiempo he ejercido una honesta introspección, la exquisitamente dolorosa vía que conduce a la sabiduría, la exploración del propio yo, la implacable observación de nuestros pensamientos, es una dura y demoledora experiencia, capaz de pulverizar el ego más soberbio. Sin embargo, el verdadero autoanálisis opera matemáticamente, produciendo sabios. La vía de la expresión de la personalidad y de los reconocimientos individuales produce egotistas, hombres seguros de sus derechos a abrigar sus propias interpretaciones particulares acerca de Dios y del universo. La verdad se retira humildemente, sin duda, ante tal arrogante originalidad. Sugerí, disfrutando de la discusión. Entonces, se encuentra Yogananda con un sabio e inmediatamente, Yogananda se impresiona. Órale, ¿quién es este hombre? Y comienza: pocos serán los que puedan resolver sus misterios. El reto del bien y el mal es el desafiante enigma, semejante a la esfinge, que la vida coloca ante cada inteligencia. Y aquí le había respondido, después de todo este texto que leímos: habla usted con convicción, señor. Y vuelvo a leer lo que dice: la exploración del propio yo, la implacable observación de nuestros pensamientos es una dura y demoledora experiencia, capaz de pulverizar el ego más soberbio. Y habla de la vía de la expresión de la personalidad y de los reconocimientos individuales, produce egotistas, hombres seguros de sus derechos a abrigar sus propias interpretaciones particulares acerca de Dios y del universo. Y responde Yogananda: la verdad se retira humildemente, sin duda, ante tal arrogante originalidad. Sugerí, disfrutando de la discusión:
Y responde él, mientras no se libere de sus pretensiones, el ser humano es incapaz de comprender las verdades eternas. Anegada por un fango centenario, la mente humana bulle con la repulsiva vida de innumerables ilusiones mundanas. Las luchas de los campos de batalla palidecen en su insignificancia ante las primeras contiendas del hombre con sus enemigos internos. No se trata aquí de meros adversarios mortales, fácilmente dominables mediante un arrollador despliegue de fuerza. Omnipresentes, infatigables, persiguiendo al hombre incluso durante el sueño, sutilmente dotados de miasmáticas armas. ¿Qué es miasmático? Miasmáticas armas. Vamos a preguntar. Miasmático. Miasmático. Miasmático es un término que proviene de la palabra miasma, que significa algo así como un aire o ambiente considerado nocivo. O sea, un ambiente que transmite enfermedad. Hace siglos, antes de que se conocieran bien las bacterias y virus, mucha gente pensaba que las enfermedades se transmitían por miasmas, o sea, vapores o malos olores que salían de lugares sucios, aguas estancadas o materia en descomposición. Así que si algo es miasmático, quiere decir que produce o contiene esos vapores supuestamente dañinos. Bien, nueva palabra. Y dice así. Omnipresentes, infatigables, persiguiendo al hombre incluso durante el sueño, sutilmente dotados de miasmáticas armas, los soldados de los apetitos que surgen de la ignorancia pretenden asesinarnos a todos. ¡Wow! ¡Qué frases! Es que es lo que encuentras acá. Los soldados de los apetitos que surgen de la ignorancia. Soldados de los apetitos que surgen de la ignorancia pretenden asesinarnos a todos. Necio es el hombre que sepulta sus ideales, sometiéndose al destino común. ¿Cómo puede considerársele sino como un ser impotente, torpe, abyecto? Respetable, señor. ¿No tiene usted compasión alguna de las desorientadas masas? El sabio permaneció en silencio durante unos instantes y luego respondió de manera indirecta. El amar simultáneamente al invisible Dios, depositario de todas las virtudes, y al hombre visible, aparentemente privado por completo de éstas, es a menudo desconcertante. Mas la ingeniosidad puede equipararse a la confusión. La exploración interior deja rápidamente al descubierto un elemento de unión entre todas las mentes humanas, el fuerte lazo de la motivación egotista. En este sentido, al menos, la fraternidad humana se manifiesta abiertamente. Semejante descubrimiento trae consigo una atónita humildad, la cual madura hasta convertirse en compasión hacia nuestros semejantes, quienes están ciegos a las inexploradas potenciales terapéuticas del alma. Y responde Yogananda, los santos de todas las épocas han manifestado esos mismos sentimientos, Señor, hacia los males del mundo. Solamente un hombre superficial puede permanecer insensible ante las desgracias ajenas, mientras se sumerge en el mezquino sufrimiento de sus propias miserias. La austera faz del sadhu se dulcificó notablemente. Todo aquel que aplique el bisturí de la autodisección descubrirá que su ser se expande en una compasión universal, liberándose de las ensordecedoras demandas de su ego. En semejante terreno, el amor de Dios florece. La criatura se vuelve finalmente hacia su Creador, aun cuando no sea sino para preguntar angustiada, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? A través de los innobles latigazos del dolor, el hombre es llevado por fin ante la infinita presencia, cuya belleza debería constituir su única tentación. Se nota que está hablando un sabio. El sabio y yo nos encontrábamos en el templo de Kalighat, en Calcuta, donde yo había acudido a contemplar su afamada grandiosidad. Con un gesto que lo abarcaba todo, mi fortuito acompañante desechó la majestuosidad del decorado. Los ladrillos y la argamasa no cantan para nosotros son alguno. El corazón se abre únicamente a los humanos acordes del ser. Nos encaminamos hacia la invitadora resolana de la entrada, ante la cual iba y venía una multitud de devotos. «Eres joven». El sabio me contempló pensativamente. La India también es joven. Los antiguos rishis, rishis quiere decir videntes, fueron los autores de los Vedas en antigüedad indeterminable.
Los antiguos rishis establecieron las inamovibles bases de la vida espiritual. Sus venerables principios son aplicables hoy en esta tierra. Sus preceptos disciplinarios no han perdido actualidad ni son demasiado cándidos frente a las alevosías del materialismo. Ellos moldean todavía a la India de hoy. Alevosías. La palabra alevosías, vamos a ver. Entonces, alevosías significa actuar con intención de causar daño de forma traicionera o ventajosa. Es como si alguien planeara algo malo con calma, aprovechándose de que la otra persona está distraída o indefensa para que no tenga oportunidad de escapar o defenderse. Golpear a alguien por la espalda sin que se lo espere, básicamente. Entonces, vuelvo a leer esto. Nos dice aquí, dice, sus preceptos disciplinarios no han perdido actualidad ni son demasiado cándidos frente a las alevosías del materialismo, a las cosas malas del materialismo. Ellos moldean todavía la India de hoy, los antiguos rishis. A través de los milenios, muchos más de los que los perplejos eruditos se atreverían a computar, el escéptico tiempo ha comprobado la validez de los Vedas. Tómalos por herencia. Al despedirme con reverencia del elocuente sadhu, este me reveló una percepción clarividente. Hoy se cruzará en tu camino una inusitada experiencia, una vez que te hayas marchado de aquí. Abandoné el templo y vagué sin rumbo. Al doblar una esquina me encontré con un antiguo conocido, uno de aquellos individuos cuya capacidad para conversar ignora el tiempo y abraza la eternidad. Te dejaré partir luego, me dijo, si me cuentas todo lo que te ha sucedido en los años de nuestra separación. ¡Qué paradoja!, le contesté, debo irme enseguida. Pero él me retuvo la mano, forzándome a proporcionarle bocadillos de información. No sin cierta diversión, pensé que se me asemejaba a un lobo hambriento. Cuanto más le relataba, más se exacerbaba su hambre de noticias. Interiormente pedí a la diosa Kali que me enviase un medio de escapar. ¡Wow! Mi compañero me dejó de súbito. Suspiré entonces con alivio y doblé el paso, por temor de volver a caer en su fiebre locuaz. Oyendo pasos rápidos detrás de mí, precipité la marcha, cuidándome de no volver la vista, pero de un salto mi joven amigo me alcanzó, tomándome jovialmente por el hombro. Se me olvidaba hablarte de Ganda Baba, el santo de los perfumes, cuya presencia honra aquella casa, y me señaló una vivienda cercana. Ve a verle, es muy interesante, tendrás una experiencia inusitada. ¡Adiós! Y se alejó definitivamente. La similitud con la predicción del sadhu en el templo de Kalighat fulguró en mi mente. Intrigado, entré a la casa y me introduje en una espaciosa sala. Una multitud de gente estaba sentada, a la manera oriental, aquí y allí, sobre una gruesa alfombra de color naranja. Un murmullo de admiración llegó entonces a mis oídos. He aquí a Ganda Baba sobre su piel de leopardo. Él puede dar un perfume natural o cualquier flor desprovista de aroma, o revivir un ramo marchito, o hacer que la piel de una persona exude una deliciosa fragancia. ¡Qué hermosa experiencia! Imagínate llegar a casa, allá está el santo de los perfumes, voy a visitarlo. Miré directamente al santo y su rápida mirada se fijó en mí. Era rollizo y barbado, de piel oscura y de grandes y refulgentes ojos. Hijo, me alegro de verte. Dime qué deseas. ¿Quieres algún perfume? ¿Para qué? Su pregunta me pareció algo infantil. Para experimentar el medio milagroso de gozar de los perfumes. ¿Enjaezando a Dios para hacer perfumes? Le respondí. Enjaezando. Vamos a ver qué significa esa palabra. Enjaezando o enjaezar, supongo. Enjaezando es el gerundio de enjaezar, que significa poner los adornos, correajes o aparejos a un caballo o a una caballería para montarlo o para un desfile. Es como vestir algo. El mozo estaba enjaezando el caballo para la procesión, como vestir algo, como usando el nombre de, poniéndole las palabras antes de esto, enjaezando a Dios para hacer perfumes. ¿Qué importa? Dios hace perfumes de todos modos, dijo el santo. Sí, pero él moldea frágiles pomos de pétalos destinados a contener frescos aromas, para luego ser desechados. ¿Puede usted materializar flores? Sí, pero habitualmente produzco perfumes, amiguito. Entonces las fábricas de perfumes no harán negocio. Las dejaré que sigan con su mercado.
Mi objeto es demostrar el poder de Dios. Señor, ¿es necesario probar a Dios? ¿No está Él haciendo milagros en todas las cosas y en todo lugar? Sí, pero nosotros también debemos manifestar algo de su infinita variedad creadora. ¿Cuánto tiempo tardó en dominar su arte? 12 años. Para manufacturar esencias por medios astrales. Me parece, mi honorable santo, que usted ha desperdiciado 12 años en producir fragancias que se pueden obtener por unas cuantas rupias en la tienda de un florista. Los perfumes se desvanecen con las flores. Los perfumes se desvanecen con la muerte. ¿Por qué habría de desear aquello que satisface solo al cuerpo? Señor filósofo, usted satisface mi mente. Ahora extienda hacia adelante su mano derecha, dijo con gesto de bendición. Yo estaba a una corta distancia de Gandha y ninguna persona se hallaba suficientemente cerca de mí para tocar mi cuerpo. Entonces extendí mi mano, que el yogi no tocó. ¿Qué perfume desea? Rosa. Así será. Con gran sorpresa mía, la encantadora fragancia de rosa brotaba intensa de la palma de mi mano. Sonriente, tomé una gran flor blanca sin aroma que estaba cerca de mí en un florero. ¿Puede esta flor sin olor ser impregnada de jazmín? Así sea. La fragancia del jazmín brotó instantáneamente de los pétalos. Agradecí su maravillosa obra y me senté cerca de uno de sus discípulos, quien me comunicó que Gandha, cuyo nombre propio era Vishuddhananda, Vishuddhananda, tiene doble D, Ananda, Vishuddhananda. Vuelvo a decirlo para que se nos quede. Gandha, cuyo nombre propio era Vishuddhananda, había aprendido sorprendentes secretos yógicos de un maestro en el Tíbet. Me aseguró que el yogi tibetano había alcanzado una edad de más de 1000 años. Su discípulo, Gandha, no siempre materializa perfumes en la simple forma verbal que usted acaba de comprobar, dijo el estudiante. O sea, eso que acabas de pedir, oye, este pétalo de rosa blanca ¿puede oler a jazmín? Te dice el discípulo, eso no lo hace todos los días. Dijo el estudiante, que hablaba con marcado orgullo de su maestro. Sus procedimientos difieren con gran amplitud, de acuerdo con la diversidad de temperamentos. Es maravilloso. Muchos miembros de la intelectualidad de Calcuta son discípulos suyos. Pero yo resolví no agregarme al número de sus discípulos. Un gurú tan literalmente maravilloso no era de mi agrado. Dando las gracias a Gandha, me marché. Reflexionando sobre los 3 variados acontecimientos del día, regresé lentamente a casa. Mi hermana Uma se encontró conmigo mientras yo entraba por la casa de la calle y me dijo, «¡Cuán elegante te estás volviendo, usando perfumes!». Sin contestarle, la invité a oler mi mano. ¡Qué atractiva fragancia de rosa! Es extraordinariamente intensa. Considerando que el hecho era intensamente extraordinario, coloqué en silencio ante su nariz la flor astralmente perfumada. ¡Ah, me encanta el jazmín! Y tomó la flor. Una divertida expresión de desconcierto apareció en su cara a medida que percibía el olor característico del jazmín en una clase de flor que no tiene aroma. Sus reacciones hicieron desaparecer mis sospechas de que Gandha me hubiera sugestionado, haciendo que solo yo pudiera sentir la fragancia. Más tarde, supe por mi amigo Alakananda que el santo de los perfumes tenía un poder que yo desearía que poseyeran los millones de hambrientos que existen en el mundo. Estuve presente con un centenar de huéspedes en la casa de Gandha, en Burdwan, me dijo Alakananda, su amigo. Era una ocasión de gala, y como el yogi tenía fama de poder extraer objetos del sutil aire, le dije riéndome que materializara alguna fruta fuera de estación. Entonces le dijo, a ver, si tanto puedes, a Gandha, materializa alguna fruta fuera de la estación, como las mandarinas. Inmediatamente, las luchis, que es un pan hindú redondo y aplanado, que había en todos los platos de las hojas de plátano, se inflaron, y cada uno de los envoltorios de pan mostró una mandarina pelada. Con cierto temor probé la mía, pero la encontré deliciosa. Años más tarde, mediante mi percepción espiritual, mi percepción espiritual interna, comprendí cómo Gandha conseguía esta materialización.
Y luego, fíjate, o sea, muchísimo después, Yogananda nos dice, ya entendí qué hizo. Años más tarde, mediante mi percepción espiritual, comprendí cómo Ganda Baba conseguía esta materialización. Pero, el método está más allá del alcance de las hambrientas hordas del mundo. Los diferentes estímulos sensoriales a los que el hombre reacciona, o sea, el táctil, visual, gustativo, auditivo y olfativo, son producidos por variaciones en las vibraciones de electrones y patrones. Las vibraciones, a su vez, son reguladas por el prana, es decir, los vitatrones o las sutiles fuerzas vitales más refinadas que la energía atómica, inteligentemente cargadas con las 5 distintas ideas sustancia de tipo sensorio. Ganda Baba, poniéndose a tono con la fuerza pránica mediante ciertas prácticas de yoga, era capaz de guiar los vitatrones de manera que reordenasen su estructura vibratoria, materializando el resultado que deseaba. Tal cual. Aquí es lo que muestra. Nuevamente lo explica Yogananda. Ganda Baba, poniéndose a tono con la fuerza pránica mediante ciertas prácticas del yoga, él era capaz de guiar los vitatrones de manera que reordenasen su estructura vibratoria, materializando el resultado que deseaba. Sus perfumes, frutas y otros milagros eran en verdad materializaciones de vibraciones terrenales, y no meras sensaciones subjetivas hipnóticamente producidas. El hipnotismo ha sido utilizado por algunos médicos en la práctica de ciertas ocasiones de cirugía menor, como una especie de cloroformo psíquico, en aquellas personas en el que el uso de anestésicos implica un gran riesgo. Pero el estado hipnótico es nocivo para quienes se someten frecuentemente a él. Claro, el estado hipnótico es nocivo para quienes se someten frecuentemente a él, pues su efecto psicológico negativo daña las células cerebrales en el transcurso de tiempo. En el hipnotismo se viola el territorio de la conciencia. Y eso es muy cierto. Más maestros hablan sobre el hipnotismo. Bueno, aquí hay una nota del autor. En su mayor parte, los estudios de la conciencia realizados por psicólogos occidentales se encuentran limitados a la investigación de la mente subconsciente y de las enfermedades mentales tratadas por medio de la psiquiatría y la psicología. Existe muy poca investigación, en cambio, con respecto al origen y la formación fundamental de los estados mentales normales y sus expresiones emocionales y volitivas de la voluntad, lo cual constituye, en verdad, un tema esencial que la filosofía hindú no ha descuidado. En los sistemas Sankhya y Yoga se presenta una clasificación precisa de los diversos vínculos que relacionan las modificaciones mentales normales y las funciones características del buddhi, el intelecto discerniente, ahamkara, el principio del ego, y manas, la mente o conciencia sensorial. Seguimos la lectura. En el hipnotismo se viola el territorio de la conciencia de una persona. Su fenómeno temporal nada tiene que ver con los milagros efectuados por los hombres que poseen la percepción divina. Despiertos en Dios, los verdaderos santos efectúan cambios en este sueño del mundo por medio de una voluntad armoniosamente concordante con la del soñador de la creación cósmica. Recordemos que el universo se encuentra representado en cada una de sus partículas y todo está compuesto de una misma sustancia oculta. El mundo está englobado en una gota de rocío. La verdadera doctrina de la omnipresencia es que Dios aparece con todas sus partes en cada musgo y en cada telaraña. ¡Qué hermoso! Y dice aquí, las prácticas de milagros tales como los que realizaba el Santo de los Perfumes son espectaculares, pero inútiles desde el punto de vista espiritual. Su propósito es apenas algo más que un pequeño entretenimiento, y en realidad desvían de la verdadera investigación de Dios. El ostentoso despliegue de poderes poco usuales no es recomendado por los maestros. El místico persa Abu Said se rió. Una disculpa por la editorial aquí. El místico persa Abu Said se rió en una ocasión de ciertos faquires, ascetas musulmanes, que estaban orgullosos de sus milagrosos poderes sobre el agua, sobre el aire y el espacio. Una rana se siente también en casa dentro del agua, dijo Abu Said con gentil ironía. El cuervo y el buitre fácilmente vuelan en el aire. El diablo está simultáneamente presente en el este y en el oeste. Un hombre verdadero es aquel que vive con rectitud entre sus semejantes, que compra y vende, pero que no olvida ni por un momento a Dios. Totalmente. Un hombre verdadero es aquel que vive con rectitud entre sus semejantes, que compra y vende, pero que no olvida ni por un momento a Dios. Y esto nos da muchas lecciones, porque hay muchas personas que yo te hago hipnosis, yo comparto medicinas ancestral y sagrada,
yo soy chamán, yo soy hipnoterapeuta, yo soy médico holístico, yo te puedo curar moviendo energías y haciéndote cirugías astrales. Un hombre verdadero es aquel que vive con rectitud entre sus semejantes, que compra y vende, pero que no olvida ni por un momento a Dios. En otra ocasión, el gran instructor persa formuló del siguiente modo su punto de vista respecto a la vida religiosa. Es dejar a un lado lo que tienes en la cabeza, deseos egoístas y ambiciones, dar generosamente lo que tienes en tu manto y nunca vacilar ante los golpes de la adversidad. Ni el sabio imparcial del templo de Kaligat ni el yogi tibetano habían satisfecho mi anhelo de un gurú. Mi corazón no necesitaba de guía externa alguna para reconocer a quien debería seguir y por eso, ocasionalmente emitía para sí un espontáneo ¡bravo!, tanto más resonante por cuanto emergía de un silencio habitual. Cuando finalmente encontré a mi maestro, él me enseñó las cualidades de un verdadero ser humano, exclusivamente a través de su sublime ejemplo. Ahí está, con el ejemplo. Con el ejemplo. Claro, vamos a leer aquí la nota del autor que hablaba después de esta frase que leímos, pero no olvida ni por un momento a Dios. Comprar y vender, pero no olvidar ni por un momento a Dios. El ideal es que las manos y el corazón trabajen juntos en armonía. Ciertos escritores occidentales sostienen que la meta de los hindúes es de tímida evasión, de inactividad y de retiro antisocial. Sin embargo, el plan védico para la vida humana, que se haya dividido en 4 etapas, constituye para las masas un sistema perfectamente equilibrado, pues dedica la mitad del tiempo de la vida al estudio y a las responsabilidades familiares y la otra mitad a la contemplación y la práctica de la meditación. El aislamiento es necesario para establecer permanentemente la conciencia en el ser. Sin embargo, los maestros retornan luego al mundo para brindar su servicio. Incluso los santos que no se ocupan de prestar sus servicios en forma externa confieren, por medio de sus pensamientos y sagradas vibraciones, mayores beneficios al mundo de los que los hombres no iluminados puedan ofrecer por medio de las más arduas actividades humanitarias. Uy, esto es importantísimo, escucha esto. Incluso y es que hay mucha gente que no puede comprender esto. Pero a ver, ¿de qué sirve que esté meditando? ¿De qué sirve que se ilumine si no va a este lugar, en este continente y ayuda a los niños que se están muriendo de hambre? Incluso los santos, que no se ocupan de prestar sus servicios en forma externa, confieren, por medio de sus pensamientos y sagradas vibraciones, mayores beneficios al mundo de lo que los hombres no iluminados puedan ofrecer por medio de las más arduas actividades humanitarias. Estas grandes almas, cada una en su propio mundo y a menudo confrontando grandes oposiciones, se esfuerzan de manera altruista en inspirar y enriquecer espiritualmente a sus semejantes. Ningún ideal religioso o social hindú es meramente negativo. Ahimsa, no dañar, llamada en el Mahabharata, virtud completa, Sakalo Dharma, es un precepto positivo, pues implica que quien no se encuentra ayudando a los demás de algún modo, les está haciendo daño. El Bhagavad Gita señala que la actividad es una necesidad inherente a la naturaleza humana. La pereza es simplemente una actividad incorrecta. Y dice así: ningún hombre logrará escapar de la acción aunque rechacen actuar. No, y ninguno adquirirá la perfección mediante meras renuncias. No, y ni un solo instante, en ningún momento, dejará el individuo de ejecutar acciones. La ley de su naturaleza le impone actuar, incluso si no quiere, pues el pensamiento no es más que un acto de la imaginación. Es un hombre superior a aquel que, con todo el vigor de su cuerpo, al servicio de la mente, dedica sus fuerzas mortales a una actividad digna de mérito, sin buscar ganancia. Oh Arjuna, realiza las tareas que tienes encomendadas. Capítulo 6. El Swami de los tigres. He descubierto la dirección del Swami de los tigres. Vamos a visitarlo mañana. Esta magnífica sugerencia venía de Chandi, uno de mis amigos de la escuela secundaria. Yo estaba ansioso por encontrar al santo que en su vida premonástica había capturado tigres y luchado contra ellos, con sus propias manos. Yo sentí un ardiente y juvenil entusiasmo por tan notables hechos. El día siguiente amaneció frío y ventoso, pero Chandi y yo partimos con alegría. Después de mucho buscar inútilmente en Bhowanipur, Bhowanipur,
Fuera de Calcuta, llegamos a la casa deseada. De la puerta colgaban 2 argollas de hierro que hice sonar con fuerza. A pesar del gran ruido que se produjo, un sirviente se aproximó con paso lento. Su irónica sonrisa mostraba a los visitantes que, a pesar del ruido producido, éste era impotente para perturbar la tranquilidad de la casa del santo. Este era impotente para perturbar la tranquilidad de la casa del santo. O sea, no importa cuánto ruido había, no puedes perturbar la tranquilidad de la casa del santo. Sintiendo la silenciosa reprimenda, mi compañero y yo agradecimos que se nos condujera a la sala, mas nuestra larga espera allí nos produjo un desagradable recelo. En la India, para los investigadores de la verdad, la ley no escrita es la paciencia. Un maestro puede intencionalmente poner a prueba nuestra vehemencia para encontrarle. Esta astucia psicológica es empleada con frecuencia en Occidente por los médicos y los dentistas. Finalmente, llamados por el sirviente, Chand y yo entramos en el dormitorio en donde el famoso Swami Sohong era su nombre monástico, pero popularmente era conocido como el Swami de los Tigres. Y bien, ya conocemos a un Swami más. Swami Sohong estaba sentado sobre su cama. La visión de su tremendo cuerpo nos produjo una profunda impresión y, con los ojos desorbitados, quedamos mudos. Nunca habíamos visto un cuerpo semejante, con unos bíceps que parecían pelotas de fútbol. Sobre su cuello inmenso, la fiera, y no obstante serena faz del Swami, se hallaba adornada con abundantes bucles, barba y bigote. Una mirada como de paloma y de tigre a la vez brillaba en sus ojos negros. Estaba desnudo, salvo una piel de tigre alrededor de su musculoso vientre. Cuando volvimos de nuestro asombro, mi amigo y yo saludamos al monje, expresándole nuestra admiración por sus extraordinarias proezas en la arena felina. Y a continuación le preguntamos: ¿podría usted hacernos el favor de decirnos cómo es posible dominar a la bestia más feroz de la jungla, el tigre real de Bengala, simplemente con la fuerza de los puños? Y yo también quiero saber. Hijos míos, para mí no es nada dominar tigres. Podría hacerlo ahora si fuese necesario. Y rió alegremente como un niño. Ustedes ven a los tigres como tigres, pero yo les considero como gatitos. Swamiji, yo me creo capaz de imprimir en mi subconsciencia el pensamiento de que los tigres son gatitos, pero ¿qué puedo hacer para que ellos lo crean? Por supuesto que también es necesaria la fuerza, contestó. No podemos esperar la victoria de un niño que se imagina que un tigre es un gato. Mis poderosos puños son las armas necesarias. Nos pidió que lo siguiéramos al patio, donde golpeó la esquina de la pared. Un ladrillo saltó al suelo y el cielo apareció a través del hueco dejado por el caído diente del muro. Me quedé aturdido de sorpresa y maravillado. Pensé que quien tenía la capacidad de arrancar un ladrillo de un muro, y de un muro sólido, tenía la capacidad de arrancar un muro sólido mediante un solo golpe de su puño, pues sería capaz seguramente de dislocar los dientes de un tigre. Numerosos hombres, nos dijo, cuentan con la fuerza física que yo poseo, pero carecen de la fría confianza necesaria. Para quienes, aun siendo físicamente fornidos, no disponen de fortaleza mental, el mero encuentro con una bestia salvaje que salta libremente en la selva puede bastar para hacerlos desmayar. El tigre, cuando se encuentra en su ambiente natural y manifiesta su ferocidad innata, es muy diferente de los tigres drogados de los circos. Muchos hombres de fuerza hercúlea se han visto aterrorizados y en abyecta incapacidad ante el ataque de un tigre de Bengala. Así, el tigre ha convertido mentalmente al hombre en un pasivo gatito. Sin embargo, para un hombre poseedor de un cuerpo robusto y de una inmensa capacidad de determinación, es posible invertir los términos con el tigre y forzarlo a que se convenza de que es un indefenso gatito. ¿Cuántas veces lo he hecho? Yo estaba perfectamente convencido de que aquel titán que estaba delante de mí era capaz de efectuar la metamorfosis de un tigre en un gatito. Parecía estar en vena de enseñar, así que Chand y yo le escuchábamos respetuosamente. La mente es la que domina los músculos. La fuerza de un martillazo depende de la energía que se le aplique. Así,
El poder expresado por el instrumento corporal de un hombre depende de su voluntad dinámica y de su valor. El cuerpo está literalmente construido y sostenido por la mente. Bajo la presión de los instintos de vidas pasadas, la fuerza o la debilidad se infiltran gradualmente en la conciencia humana y se expresan como hábitos, los que a su vez se manifiestan como un cuerpo deseable o indeseable. La fragilidad externa tiene un origen mental. En un círculo vicioso, el cuerpo esclavizado por el hábito entorpece la mente. Si el amo se deja mandar por el sirviente, éste se hace autócrata. En forma semejante, la mente es esclavizada cuando se somete a los dictados del cuerpo. Ante nuestras súplicas, el impresionante Swami consistió en relatarnos algo de su vida. Mi primera ambición, empezó diciendo, era luchar con tigres. Mi voluntad era poderosa, pero mi cuerpo era débil. Una exclamación de sorpresa salió de mi boca. Parecía increíble que este hombre, ahora con hombros de atlas, hechos para soportar enormes cargas, hubiera sido alguna vez débil. Fue mi indomable persistencia en enfocar mi mente en los conceptos de salud y fortaleza, continuó, lo que me hizo vencer mi incapacidad. Tengo muchas razones para ensalzar la fuerza persuasiva del vigor mental como la causa directa para dominar a los tigres de Bengala. ¿Cree usted, reverendo Swami, pregunté, que yo podría alguna vez luchar con tigres? Esta fue la primera y última vez que tan peregrina ambición visitó mi mente. ¡Wow! Primera y última vez. Sí, contestó sonriendo, pero hay muchas clases de tigres. Algunos vagan por las selvas de los deseos humanos. No se adquiere ningún beneficio espiritual golpeando a las bestias hasta dejarlas inconscientes. Es mejor vencer a los merodeadores internos. ¡Qué hermoso! ¿Podría usted narrarnos, señor, cómo se transformó de domador de tigres salvajes en domador de salvajes pasiones? El Swami de los tigres cayó. Su mirada adquirió una expresión de lejanía, evocando visiones de tiempos pasados. Distinguí una ligera lucha mental para decidir si contestaba o no mi pregunta. Finalmente, sonrió con aquiescencia. Aquiescencia. Supongo que algo que tenga que ver con la palabra quietar. A ver, vamos a ver. Aquiescencia. Vamos a ver. Entonces, aquiescencia. Dice así el significado de esta palabra. Significa aceptar o consentir algo de manera pasiva, sin oponerse, aunque no siempre sea con entusiasmo. Es como decir sí o está bien sin discutir, ya sea porque estás de acuerdo o simplemente no quieres pelear. Asentir con la cabeza cuando alguien propone un plan. Aquiescencia, aceptación o aprobación. Quiesencia, inactividad o reposo. Muy bien. Dice, sonrió con aquiescencia y dijo, cuando mi fama alcanzaba el cenit, me intoxiqué de orgullo y decidí no solo luchar contra los tigres, sino practicar algunos trucos con ellos. Mi ambición era forzar a las bestias salvajes a comportarse como animales domésticos. Así empecé mis exhibiciones públicas con magnífico resultado. Una tarde, entró a mi cuarto mi padre con aire pensativo. Hijo, te traigo palabras de advertencia. Me gustaría impedir los males que te puedan venir, como producto de la rueda de causas y efectos. ¿Es usted fatalista, padre? ¿Podría la superstición permitir que se amortigüen las poderosas aguas de mis actividades? No soy fatalista, hijo, pero creo en la ley de la retribución, como se señala en las Sagradas Escrituras. Hay resentimiento contra ti en la familia de la selva, y a su tiempo, ésta se manifestará en contra tuya. Claro que sí, si está haciendo algo con los tigres. Padre, usted me sorprende. Usted sabe que los tigres son hermosos, pero que no tienen misericordia. ¿Quién sabe si mis golpes podrían inyectar un poco de juicio y consideración en sus duras cabezas? Soy rector de una escuela selvática que enseña urbanidad. Por favor, padre, véame como domador de tigres y nunca como matador de ellos. ¿Cómo pueden mis buenas acciones acarrearme a mí algún mal? Yo le ruego que no me imponga una orden que cambie mi modo de vida. Chandi y yo escuchábamos atentamente, comprendiendo aquel dilema pretérito. En la India, un hijo no desobedece fácilmente los deseos paternos. Con estoico silencio, mi padre escuchó mis explicaciones y después
Me habló gravemente. Hijo, me obligas a relatarte una funesta predicción que viene de labios de un santo. Ayer se me acercó cuando estaba en el pórtico meditando y me dijo: querido amigo, te traigo un mensaje para tu belicoso hijo. Belicoso es alguien que le gusta la guerra. Dile que termine con sus salvajes actividades, pues, de otra manera, el siguiente encuentro que tenga con un tigre le producirá terribles heridas, seguidas de 6 meses de penosa y grave enfermedad. Entonces abandonará sus antiguas prácticas y se hará monje. Esta advertencia no me impresionó, y consideré que mi padre había sido una víctima de lo que le decía un fanático alucinado. El Swami hizo esta confesión con un gesto de impaciencia, como si fuera una tontería. Un áspero silencio siguió. Parecía que se hubiera olvidado de nuestra presencia. Cuando retomó el hilo de su narración, lo hizo súbitamente en voz baja. No mucho después de la advertencia de mi padre, visité la capital de Coach Behar. El pintoresco territorio era nuevo para mí, y yo esperaba descansar plenamente durante este cambio. Como era usual, donde quiera que yo iba, una multitud curiosa me seguía por las calles. Yo podía captar trozos de comentarios susurrados. Este es el hombre que lucha con tigres salvajes. ¿Tiene piernas o son troncos de árboles? Miren su cara. Debe ser una encarnación del rey de los tigres. Ustedes saben cómo actúan los pilluelos, en la misma forma que las ediciones finales de los periódicos, y con cuánta rapidez circulan de casa en casa los boletines orales de las señoras. En pocas horas, debido a mi presencia, toda la población se hallaba en estado de conmoción. Yo estaba descansando tranquilamente esa tarde, cuando oía el galopar de unos caballos. Se detuvieron frente al lugar donde me hallaba y presentáronse unos hombres altos con turbantes de policía. Fui tomado por sorpresa. Todo es posible para las gentes de la ley, pensé. Me pregunto si vendrán a reprenderme por algo que desconozco por completo. Pero el oficial se inclinó con gran cortesía y me dijo: honorable señor, nos envían para daros la bienvenida en nombre del príncipe Coach Behar. Él se complace en invitaros a que acudáis a su palacio mañana por la mañana. Yo reflexioné sobre la proposición. Por alguna oculta razón temía esa interrupción en mi viaje, mas la atenta súplica del policía me conmovió y acepté ir. Al día siguiente me sorprendí extraordinariamente ante la exquisita cortesía con que fui escoltado desde mi alojamiento hasta un magnífico coche tirado por 4 corceles. Un sirviente sostenía una sombrilla para protegerme de los abrasadores rayos del sol. Gocé de un paseo muy agradable por toda la ciudad y por los bosques vecinos. El descendiente real en persona me esperaba a la puerta de su palacio para darme la bienvenida. Me brindó su propio asiento bordado en oro y, sonriente, se sentó a mi lado en una silla común. Todas estas galanterías me van a costar seguramente algo caras, pensé en medio de mi creciente asombro. Después de unas cuantas palabras, el príncipe me dijo: mi ciudad está llena de rumores acerca de tus luchas con los tigres salvajes sin más armas que tus manos. ¿Es eso posible? Es la verdad, señor, contesté. Apenas si puedo creerlo. Eres un bengalí de Calcuta, nutrido con el arroz blanco de la ciudad. Por favor, sé franco. ¿No has luchado solo con tigres narcotizados o desnutridos? Su voz, con un ligero acento provincial, era fuerte y sarcástica, pero yo no repliqué nada a su insultante provocación. Te desafío, prosiguió el príncipe, a que luches con mi tigre Raja Begum. Raja Begum, príncipe, princesa, un nombre para indicar que la bestia posee la ferocidad combinada de tigre y tigresa. Recientemente capturado. Si puedes resistir con éxito, amarrándolo luego con cadenas y abandonas la jaula en estado consciente, serás dueño de este tigre real de Bengala, varios miles de rupias y muchos otros regalos que te serán entregados. Si rehusas combatir con él, haré pregonar tu nombre por todo el estado como el de un impostor. Órale, se la pusieron bien difícil. Sus insolentes palabras me estremecieron como una lluvia de balas. Acepté con coraje. Durante su excitación, habiéndose el príncipe levantado a medias de su silla, se dejó caer con ella con risa sádica. Me acordé de los emperadores romanos que se deleitaban llevando a los cristianos a las fieras del circo.
El encuentro será dentro de una semana, concluyó el príncipe, pero lamento no poder concederte permiso para que veas al tigre con anticipación. Ignoro si el príncipe temía que yo pudiese hipnotizar a la bestia o darle opio secretamente. Abandoné el palacio y observé, divertido, que el parasol real y el coche con panoplia habían desaparecido. Durante la semana siguiente preparé de manera metódica mi mente y mi cuerpo para la prueba que me esperaba. Por las informaciones de mi sirviente, supe mucho de los fantásticos cuentos que se divulgaban. De algún modo, la terrorífica predicción que el santo le hiciera a mi padre se había hecho pública, creciendo cada vez más a medida que se difundía. Muchos de los aldeanos humildes creían que un espíritu maligno, maldito por los dioses, había encarnado en el tigre y que éste adoptaba diversas formas demoníacas por la noche, pero continuaba siendo un simple animal durante el día. Se suponía que este tigre endemoniado era el que se me había enviado para humillarme. Otra versión imaginativa era la de que las oraciones de los animales habían llegado al cielo de los tigres y éste respondió en la forma de Raja Begum. Él era el instrumento que debía castigar al bípedo audaz que tanto había insultado a todas las especies de tigres. Un hombre indefenso de desnuda piel, sin colmillos, atreverse a desafiar a un terrible tigre armado de garras. La concentrada ponzoña de tigres humillados, declaraban los aldeanos, se ha acumulado en cantidad suficiente para que se opere la ley oculta y caiga el orgulloso domador de tigres. Mi sirviente me comunicó, además, que el príncipe estaba en su elemento como juez de la lucha entre el hombre y la bestia. Él había supervisado la erección de un pabellón a prueba de peligro, con capacidad para millares de espectadores. En el centro se hallaba Raja Begum, dentro de una enorme jaula de hierro. Circundada por otra, para mayor seguridad, la bestia cautiva rugía sin cesar, sedienta de sangre. Imagínate, Yogananda y los amigos, o sea, nada más escuchando esta historia impresionadísimos, ¿no? O sea, como me les imagino en el suelo, como volteando a ver arriba con la boca abierta, mientras está sentado de frente a ellos, el sabio, el domador de tigres ahí enfrente de ellos, como contándoles y relatando la historia, ellos así como embobados escuchando lo que dice. La bestia cautiva rugía sin cesar, sedienta de sangre. Fíjate cómo la cuentan, ¿no? Sedienta de sangre. Se le había alimentado escasamente a fin de despertar su feroz apetito. Quizá el príncipe esperaba que yo fuera su gran bocado de recompensa. Una multitud de personas de la ciudad y sus alrededores adquirieron precipitadamente sus boletos, en respuesta al tamborileo que anunciaba la excepcional contienda. El día de la lucha se vio a centenares de personas que regresaban por no haber tenido espacio donde acomodarse. Muchos se introdujeron por las aberturas de la carpa, otros se apiñaban debajo de las tribunas. A medida que el relato del Swami llegaba a su clímax, mi excitación crecía. Y bueno, eso es lo que platica Yogananda, ¿no? A medida que el relato del Swami llegaba a su clímax, mi excitación crecía. Chandi también permanecía mudo de asombro. Y pues claro, imagínatelos, no recuerdo qué edad tenían, estaban en secundaria, van a tener unos 12, 13 años más o menos, de los 11 a los 13 o 14. En medio de un penetrante rugido de Raja Begum y el ensordecedor ruido de la multitud aterrorizada, yo aparecí tranquilamente. Escasamente cubierto en las caderas, no llevaba ninguna otra ropa sobre la piel. Abrí la puerta de la jaula de seguridad y confiadamente la cerré detrás de mí. El tigre olió la sangre y saltó con estruendoso ruido contra las barras de su jaula, emitiendo un feroz rugido de bienvenida. La muchedumbre se intimidó con azorada piedad. Yo parecía un inofensivo cordero delante de la feroz bestia. En un instante estuve dentro de la jaula, pero mientras cerraba la puerta, Raja Begum se abalanzó sobre mí, hiriendo horriblemente mi mano derecha de un zarpazo. La sangre humana, el mejor regalo de que pueda gozar un tigre, manaba abundantemente de mi mano y parecía que la profecía del santo se iba a cumplir. Me rehice inmediatamente del choque que me produjo la primera lesión importante que había recibido en mi vida, ocultando de la vista del tigre mis dedos lacerados. Puse mi mano bajo el taparrabo y con el brazo izquierdo lancé un golpe demoledor. La bestia retrocedió, vacilando aturdida alrededor de la jaula,
pero luego saltó convulsivamente hacia mí. El castigo de mi afamado puñetazo le quedó vibrando en la cabeza. Sin embargo, Raja Begum había olido la sangre y se comportó como un dipsómano que hubiera probado el vino después de estar privado de él durante mucho tiempo. Aturdida por sus propios rugidos ensordecedores, los asaltos de la bestia crecieron en furia. Mi defensa era inadecuada, porque solo disponía del brazo izquierdo y me hacía vulnerable a sus garras y colmillos. Pero yo le respondí con una admirable retribución. Mutuamente ensangrentados, luchábamos a muerte. Híjole, y no me imagino algo así. La jaula era un pandemonio salpicado de sangre por todas partes. Resoplidos de dolor y aliento letal salían de la garganta de la fiera. ¡Dispárenle! ¡Maten al tigre!, exclamaba el público. Pero hombre y fiera nos movíamos con tal rapidez que la bala del guardián no dio en el blanco. Recurriendo a toda mi fuerza de voluntad, rugí ferozmente y asesté un potente golpe final. El tigre se desmayó y quedó quieto. ¡Como un gatito!, dije yo. El Swami sonrió en aprecio a mi interrupción y continuó su relato. Raja Begum fue vencido al fin. Su orgullo real recibió una última humillación. Con mis manos laceradas, audazmente abrí sus quijadas y durante un dramático instante puse mi cabeza dentro de sus fauces como en una trampa de muerte. Luego busqué a mi alrededor una cadena y hallando una que había en el piso, la até del cuello del tigre a las barras de la jaula. Triunfalmente caminé hacia la puerta. Pero aquel diablo encarnado Raja Begum tenía un vigor digno de su supuesto origen demoníaco. Con un increíble empuje se zafó de la cadena y saltó sobre mi espalda. Con mi hombro entre sus mandíbulas, caí violentamente, pero en un instante me revolví y lo tuve debajo de mí. Bajo mis golpes inmisericordes, hice que el traicionero animal se hundiera en la semi-inconsciencia. Le dio buenos golpes. En esta ocasión, lo aseguré con más cuidado y lentamente abandoné la jaula. Me encontré de nuevo ante un rugido tumultuoso, pero esta vez de deleite. La multitud, loca de alegría, me aclamaba y su alarido era como si saliera de una sola gigantesca garganta. Desastrosamente lacerado, yo había cumplido con las 3 condiciones de la lucha: aturdir al tigre, atarlo con una cadena y dejarlo sin necesidad de ayuda. Además, había lesionado tan drásticamente a la agresiva fiera que la bestia parecía contenta de renunciar al oportuno premio de mi cabeza entre sus fauces. Después de que mis heridas estuvieran curadas, fui laureado y coronado. Numerosas piezas de oro cayeron a mis pies. La ciudad entera estuvo de fiesta. Por todas partes se oían infinidad de comentarios respecto de mi victoria sobre el más grande y salvaje tigre que jamás habían visto. Me dieron a Raja Begum, como me lo habían prometido, mas no sentí ningún regocijo. Un cambio espiritual llenaba mi corazón. Parecía que al abandonar la jaula había cerrado también la puerta de mis ambiciones mundanas. Luego pasé por un periodo doloroso. Por espacio de 6 meses me hallé entre la vida y la muerte, debido al terrible envenenamiento de la sangre. Tan pronto como estuve bien para abandonar Coach Behar, regresé a mi pueblo natal. Ahora sé que mi maestro es el santo que hizo la sabia predicción, confesé humildemente a mi padre. Oh, si solo pudiese encontrarlo. Mi anhelo era sincero y un día el santo se presentó sin anunciarse. Ya has domado suficientes tigres, me dijo con calma y seguridad. Ven conmigo, yo te enseñaré a dominar las bestias de la ignorancia que vagan por las selvas de la mente humana. Estás habituado al público. Deja que este sea ahora una galaxia de ángeles, absorta en tu impresionante dominio del yoga. Fui iniciado en el sendero espiritual por mi santo gurú. Él abrió las puertas de mi alma, oxidadas y aniquilosadas por el desuso. Tomados de la mano, pronto marchamos al Himalaya para mi entrenamiento. Chandi y yo nos inclinamos a los pies del Swami, sumamente agradecidos por la vívida descripción de su ciclónica vida. Yo me sentía ampliamente recompensado por la larga espera probatoria a la que nos había sometido en la fría sala. ¡Wow! Muchas gracias, espero te esté gustando mucho esta lectura y la disfrutes tanto como yo.
Nos vemos en el siguiente capítulo. Si te está gustando este trabajo, esta labor, y disfrutas de escuchar de estas lecturas y te gustaría escuchar más libros, te invito a que te unas como miembro exclusivo de mi canal, para que puedas tener acceso a lecturas que no están al público, y también como muestra de apoyo para dedicarme a leer más y más libros para ti. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.